Hablemos el día de hoy sobre el primer momento en la elaboración de nuestro proyecto de investigación y que está relacionado a la redacción y escritura de lo que es el planteamiento del problema. En la investigación cualitativa, más que plantear un problema, lo que hace el investigador es acercarse a su objeto de estudio en el entorno natural y en la realidad donde se desenvuelve o se desarrolla ese fenómeno que se pretende estudiar. Por eso, algunos autores, más que denominarlo planteamiento del problema, lo denominan aproximación al objeto de estudio o también lo denominan acercamiento al referente empírico, porque finalmente lo que se hace en este primer momento es justamente detectar ese fenómeno que se pretende comprender cómo se está desarrollando en una realidad organizacional, en un espacio natural donde se desarrolla esa situación problemática. Este primer momento del proyecto de investigación cualitativa surge y nace, al igual que la investigación cuantitativa, de una idea de investigación que puede tener quien está realizando ese proyecto. De igual forma, este primer momento abarca entonces desarrollar lo que es el planteamiento del problema, establecer los propósitos o objetivos de la investigación, desarrollar las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad de la investigación, la deficiencia del conocimiento, la revisión de la literatura que va a permitir estructurar de manera organizada y coherente y lógica y además con un referente conceptual importante, el planteamiento del problema y establecer la hipótesis en caso de que se requiera y que el investigador así decida hacerlo. Todo ello, toda esta construcción va a partir de una inmersión inicial por parte del investigador en el campo objeto de estudio. Iniciemos comentando que justamente la investigación cualitativa se va a enfocar en la comprensión de fenómenos donde se va a explorar desde la perspectiva de los participantes qué es lo que ellos perciben o sienten respecto a un fenómeno en un ambiente natural y en relación con su contexto. El proceso cualitativo entonces se inicia con una idea de investigación que va a ser el punto de partida de la indagación cualitativa, tanto en la investigación cualitativa como en la cuantitativa. En el caso de la investigación cualitativa es un proceso inductivo que va de lo particular a lo general. Esas fuentes o de dónde surgen esas ideas de investigación ya lo hemos indicado, que pueden surgir de la experiencia personal o profesional, de la observación de la realidad, de la revisión de la literatura o de los estudios previos, de problemas y necesidades existentes en una sociedad, de discusión entre expertos respecto a un determinado fenómeno o a nivel académico, o del interés personal y creatividad que cada uno de los investigadores pueda tener. Precisar entonces la idea de investigación implica identificar el tema, delimitar el tema y sobre todo en este caso de la investigación cualitativa, delimitar el contexto natural donde se va a estudiar el problema objeto de estudio, plantear las preguntas preliminares de la investigación y hacer una exploración de antecedentes, lo que en forma conjunta va a llevar al investigador a tener una idea clara de su tema de investigación y por tanto lo va a llevar entonces a comenzar a desarrollar su primer momento de investigación que lo vamos a denominar planteamiento del problema o lo podemos denominar también acercamiento al referente empírico o lo podemos denominar aproximación al objeto de estudio o situación problemática. Son las distintas denominaciones que puede llevar este capítulo o este momento, como se identifica en la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, plantear el problema entonces implica justamente describir y contextualizar el proceso de la investigación, es decir, describir y contextualizar el fenómeno que se pretende analizar. Se va a buscar entonces explorar
y comprender el fenómeno en su complejidad, considerando su contexto y significados. De igual forma, entonces se busca explorar y comprender el fenómeno en su complejidad, considerando el contexto y los significados, como lo hemos señalado. Plantear el problema implica describir, contextualizar el fenómeno, explorar y comprender el fenómeno en toda su dimensión, considerando el contexto y los significados que los sujetos que viven esa experiencia le dan al fenómeno. Implica además determinar el propósito y los objetivos. En la investigación cualitativa denominamos, en lugar de objetivos, solemos llamarlos propósitos, pero hay algunos autores que también lo llaman objetivos y tienen un objetivo general y unos objetivos específicos. Hay otros autores que lo denominan propósito de la investigación, y a lo que conocemos como objetivos específicos en la investigación cualitativa lo denominan intencionalidades de la investigación. Desarrollar posteriormente las preguntas de la investigación, la justificación y la viabilidad, explorar las deficiencias en el conocimiento del problema y definir inicialmente el ambiente o contexto donde se hará la inmersión inicial en el campo objeto de estudio. Todo ello debe estar centrado en el fenómeno que se pretende investigar. Pero entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué implica plantear un problema de investigación en el área o en el enfoque cualitativo? Esto implica identificar la realidad objeto de estudio, que significa observar la realidad, describir la situación concreta que afecta al grupo de personas o a la comunidad. Implica contextualizar el problema, es decir, analizar el entorno en que ocurre el fenómeno, bien sea social, cultural, educativo o organizacional. Se recurre a fuentes como documentos, la observación, las entrevistas. Implica también explorar la perspectiva de los actores involucrados para evitar suposiciones generales y enfocarnos en los significados y experiencias subjetivas, establecer la relevancia del problema, es decir, indicar por qué es importante estudiar esa situación, qué implicaciones tiene en la vida de las personas o en la comprensión de la realidad, definir el propósito, es decir, plantear la pregunta de investigación. Estas preguntas deben ser abiertas, que permitan guiar la investigación bajo los diseños flexibles y emergentes que caracterizan la investigación cualitativa. Plantear el problema de investigación cualitativa, entonces, implica describir, contextualizar y explorar el fenómeno a través de la comprensión de los significados y dinámicas en lugar de medirlos numéricamente. Una vez que tenemos medianamente contextualizado la situación problemática, el paso siguiente es diseñar nuestro propósito de investigación, o lo que es el equivalente al objetivo general de la investigación. Ese propósito en la investigación cualitativa se formulan de manera abierta y flexible, ya que la naturaleza del enfoque es exploratoria, interpretativa y descriptiva. Se sugiere utilizar verbos que indiquen que se realizará una comprensión del fenómeno, tales como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar, descubrir, explorar, generar. Estos verbos permiten la apertura y la flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. Por tanto, no se recomiendan verbos como explicar, medir. Son verbos muy asociados a la investigación cuantitativa. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde se plantean probablemente las hipótesis, en la investigación cualitativa se desarrollan son preguntas abiertas que buscan comprender los cómo y por qué de los fenómenos, más que medir o cuantificar.
Como complemento entonces a nuestro propósito de investigación, se plantean estas preguntas de investigación que pretenden responder al finalizar el estudio cada uno de los objetivos o propósitos planteados. Estas preguntas deben ser congruentes con los objetivos o propósitos. Las preguntas de investigación se sugiere que deben comenzar de la siguiente manera. ¿Cuáles son? Y agregar lo que queremos investigar. ¿Qué cosa investigamos? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Son preguntas o maneras de generar estas preguntas que me llevan a mí a buscar en su respuesta comprensión de los fenómenos. De igual forma, en este momento, debemos establecer la justificación de la investigación y tanto la justificación como la viabilidad de la investigación se desarrollan de manera similar o como lo hacemos en la investigación cuantitativa. Esto es, si vamos a justificar la investigación, lo hacemos desde el punto de vista de la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica que aporta esta investigación. En el caso de la viabilidad, repito, se desarrolla de igual como la investigación cuantitativa, se valora y se pondera la utilidad que la investigación tiene, pero más allá de esto, si tenemos tiempo para realizarlo, los recursos y las capacidades, es decir, respondernos a las preguntas, ¿es posible llevar a cabo esta investigación o este estudio? Contamos con los recursos necesarios para hacerlo, que finalmente es la misma forma de validar las investigaciones cuantitativas. Es fundamental definir o determinar la deficiencia en el conocimiento del problema para poder definir lo que nuestra investigación contribuirá al conocimiento actual, es decir, delimitar dónde existe una deficiencia para detectar dónde hay una situación problemática y justamente iniciar ahí nuestro proceso de investigación. Hernández, Fernández y Batista sugieren en su libro que es importante hacer una visualización gráfica del planteamiento del problema. Esto significa colocar en el centro el fenómeno central que vamos a investigar y colocar alrededor los distintos conceptos que giran en torno a ese fenómeno central. Es una manera de visualizar gráficamente nuestro planteamiento cualitativo y también de validar que nuestro recorrido investigativo se esté iniciando en buenos términos. De ahí entonces que pudiéramos nosotros mirar en este momento que existen al momento de plantear el problema, tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, diferencias importantes, solo para mencionar algunas. En los planteamientos cuantitativos son precisos, acotados y delimitados. Los cualitativos son mucho más abiertos. En los cuantitativos se enfocan en variables y que debemos que tener por lo menos dos variables en la investigación. En los planteamientos cualitativos nos enfocamos en categorías conceptuales. Y así sucesivamente, tal como me lo plantea este cuadro comparativo. En las investigaciones y los planteamientos cuantitativos se derivan con hipótesis, porque iniciamos partiendo de una teoría ya existente. En las investigaciones cualitativas, las hipótesis no necesariamente surgen al inicio, sino que pueden surgir luego que ya estemos en el desarrollo de la investigación. Y acá nosotros no partimos de una teoría para explicar la situación problemática, sino que nos tomamos o consideramos son constructos conceptuales, categorías conceptuales que giran en torno al fenómeno que estamos investigando. Por otra parte, en esta primera fase que llamamos momento 1, fase inicial, es importante hacer una revisión de la literatura. Aquí también hay gran discrepancia entre los autores. Hay autores que dicen que no debemos revisar nada de literatura porque el proceso de investigación hace
que sobre el recorrido se emerjan conceptos y emerjan experiencias. Sin embargo, Hernández Fernández plantea que sí debe hacerse una revisión en el momento en que estamos haciendo nuestro planteamiento del problema para detectar conceptos claves, nutrirnos de esas ideas sobre cuáles son los métodos de recolección y análisis, recolección de datos y análisis de esos datos, así como para entender mejor los resultados y evaluar las posibles categorías relevantes que están asociadas a los conceptos. El planteamiento se fundamenta entonces en investigaciones previas, pero también en el proceso mismo en que el investigador hace una inmersión en el contexto objeto de estudio y se recolectan los primeros datos y se hacen los primeros análisis. Esta revisión de la literatura va a permitir seleccionar o bien teorías claves o conceptos claves, o me va a permitir, a través de la revisión de estudios previos, hacer citas de esas investigaciones previas que abordaron temas similares a los que se están desarrollando en la investigación. Por tanto, el desarrollo de esa perspectiva teórica en la investigación cualitativa es distinta a la investigación cuantitativa y sus funciones de orientar el estudio son distintas. En la investigación cuantitativa, el marco teórico aporta la teoría a través de la cual se va a explicar el fenómeno que se estudia. En la investigación cualitativa, la teoría nos sirve para comprender el fenómeno y para, a través de esos conceptos y categorías, estudiar el fenómeno objeto de estudio. En la investigación cualitativa, el papel de las hipótesis es distinta a las investigaciones cuantitativas. Normalmente no se establecen hipótesis antes de que el investigador ingrese en el ambiente y comience la recolección de datos. Todo lo contrario, es durante el proceso que el investigador genera hipótesis de trabajo que se van afinando paulatinamente y conforme a que se vayan obteniendo y analizando datos. Las hipótesis, en todo caso, pueden llegar a ser hasta parte del resultado del estudio en la investigación cualitativa. En esta fase, donde estamos construyendo el planteamiento del problema, la forma adecuada o ideal para construir el planteamiento del problema es que el investigador ya esté inmerso en el campo objeto de estudio, esté observando la realidad y de esa observación y de ese momento en el que recaba los primeros datos y hace sus primeros análisis, es que le permite responder las preguntas de investigación, afinar esas preguntas y afinar ese planteamiento del problema. Dos dimensiones resultan esenciales en el momento de la selección del ambiente donde vamos a efectuar la investigación, que sea conveniente y que sea accesible, porque yo no puedo seleccionar una unidad de análisis de un ambiente de trabajo al cual yo no tenga la posibilidad de acceder y que tenga muchos obstáculos para levantar la información. La inversión entonces inicial en el campo de la investigación para elaborar el planteamiento del problema implica observar los sucesos, establecer vínculos con los participantes, recabar datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de expresión, historias y relaciones, detectar procesos sociales fundamentales, tomar nota y empezar a generar datos en formas de apuntes, mapas, diagramas y fotografías, recolectar objetos y artefactos y elaborar descripciones del ambiente. El investigador escribe lo que observa en esta inmersión inicial y lo hace a través de las anotaciones y las bitácoras o diarios de campo. En el caso de las anotaciones, esas anotaciones pueden venir de una observación que es abierta, esas anotaciones pueden ser comentarios, pueden ser ideas, hipótesis, puede ser el recabar las sensaciones y percepciones de los participantes o puede ser también anotaciones producto de cambios inducidos por el investigador. Cuando usted intenta incluir en el campo objeto de estudio alguna situación para medir la reacción o la percepción de los participantes. De igual forma, en las bitácoras son registros
continuos a través de formatos donde se va documentando de manera escrita lo que el investigador está observando. Una vez que el investigador haya realizado todas estas fases, es lo que le va a permitir construir adecuadamente ese planteamiento del problema tal como está acá. Madurar la idea, comenzar a acercarnos al referente empírico, es decir, a la realidad donde se estudia, delimitar los propósitos, las preguntas, la justificación, la viabilidad, detectar dónde existe una situación problemática, apoyarnos en una revisión previa de la literatura y todo ello en función de que hacemos una inmersión inicial en el campo objeto de estudio donde se desarrolla el fenómeno y que nosotros lo hemos delimitado y acotado para realizar ahí nuestro levantamiento de información.